Bendiciones en este día. Dios los bendiga a todos aquellos que nos están acompañando, que nos van a ver a través de este corto mensaje de la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer allí en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que dice la palabra del Señor. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, gloria al Señor, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor sea glorificándose a través de este mensaje de la palabra del Señor. Poderosísimo Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la disposición que tú colocas en nuestro corazón, Señor, para llevar este corto mensaje de tu palabra, Padre. Yo te pido que a través de tu Santo Espíritu tú seas sensibilizando los corazones, llamando a los caminos del Evangelio, de la palabra del Señor, a cada uno de quienes nos están en este momento atendiendo, mirando a esta enseñanza de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Entonces, en el día de hoy vamos a mirar la palabra del Señor bajo el título, digámoslo así, que la justificación es únicamente, gloria al Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos al apóstol Pablo, gloria al Señor. Vemos al apóstol Pablo que está revestido de una autoridad, de un respaldo, dado allí por las columnas principales de la iglesia de Jerusalén, como lo era el apóstol Pedro, a quien aquí en este libro el apóstol Pablo llama a Cefas, a Jacobo y a Juan, gloria al Señor. Y vemos que hay el apóstol empieza a dar su enseñanza acerca de la justificación, de la salvación a través de la fe en Cristo. Gloria al Señor. El hombre, a través de toda la historia, de manera reiterada, ha establecido sus propios sistemas de justicia. Y ese establecimiento del sistema de justicia del hombre, de la humanidad, trata de desconocer el plan que Dios ha dejado para nosotros, que Dios ha establecido para nosotros y que está aquí en la bendita, en la preciosa palabra del Señor. Entonces, gloria al Señor, pero nosotros debemos saber que el hombre no es aceptado por Dios por sus obras. El hombre no es aceptado por Dios por las obras que nosotros pudiésemos hacer. La palabra del Señor dice allí en el libro de Romanos, gloria al Señor, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, vamos a leer versículo 10 al 18, en el libro de Romanos, capítulo 3, dice la palabra del Señor: no, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gloria al Señor. Entonces, conforme a esta palabra, debemos saber que ninguna persona, ningún ser humano puede establecer unos parámetros de santidad que Dios tiene y que Dios pide. Por nuestros propios medios, por nuestras obras no lo podemos hacer, y aquí la palabra lo dice. No hay nadie, no hay ni siquiera uno que sea justo delante de Dios por sus propias obras o por sus propios hechos. Y la palabra del Señor lo reitera nuevamente, gloria al Señor. Allí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos les fallamos a Dios y todos pecamos y por eso estamos destituidos, apartados, alejados de Dios. Entonces ninguna persona puede ser justificada. Ninguna persona puede ser aceptada delante de Dios por sus propias obras, por sus propios méritos. Gloria al Señor. Encontrar un hombre perfecto a los ojos de Dios es tan imposible como que una persona pretenda meterse en el mar y salir seco, salir sin una gota de agua. Es imposible, ese hecho es imposible. De la misma manera, es imposible que mientras nosotros vivamos en este mundo, mientras nosotros vivamos en esta humanidad, gloria al Señor, podamos mantenernos sin untarnos de pecado, sin pecar, porque la palabra lo dice. Entonces, hemos visto que es imposible por nuestros méritos, que todos le fallamos, que todos necesitamos justificación, que todos necesitamos a un Salvador, gloria al Señor, que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, y ahí lo vimos, gloria al Señor, en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas lo vimos, como ya lo leímos. En el libro de Gálatas dice que nosotros somos aceptados al creer, al colocar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Romanos, gloria al Señor, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados cuando nosotros colocamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador. Y esa fe, esa certeza, esa confianza en Cristo nos hace caminar con Él, nos hace reposar en Él, nos hace vivir para Él. Gloria al Señor. Entonces, es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos justificados ante Dios. Y dice ahí la palabra del Señor en Romanos 4:25. Romanos 4:25, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, gloria al Señor, y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados porque Cristo vino y murió por nosotros y resucitó y se presentó allí ante el Padre victorioso, dando su vida por nuestra salvación, gloria al Señor, por nuestra salvación. Entonces, debemos creer en Cristo, tener la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es quien nos justifica ante Dios. Esa certeza debe ser tan profunda y tan contundente como cuando nosotros tenemos la certeza, cuando estamos en un sitio, en un recinto oscuro, sabemos y tenemos la certeza que si nosotros despichamos el interruptor, inmediatamente esa habitación o ese recinto se llena de luz. Esa misma confianza es la que debemos tener, que cuando nosotros caminamos con Cristo, aceptamos a Cristo, colocamos nuestra confianza en Él, vamos a encontrar la luz de salvación, a encontrar la luz de la victoria del reino de los cielos, gloria al Señor. Entonces, nadie en el mundo va a ser aceptado por las obras de la ley. Nadie, absolutamente nadie. Dice ahí la palabra en Efesios 2:8. En Efesios 2:8, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Somos salvos por gracia, no de nosotros, sino es un don, es un regalo inmerecido que Dios nos dio. ¿Por qué seguir insistiendo en nuestros propios argumentos, en nuestro propio sistema de justicia, cuando Dios ha proveído a ese Salvador? ¿Por qué no lo acepta? Gloria al Señor. No acepta a nuestro Señor Jesucristo. Venga Cristo, gloria al Señor, en esta hora. Que pido y clamo y ruego y suplico a Dios que en esta hora usted entienda la necesidad de venir a nuestro Señor Jesucristo para lograr, gloria al Señor, tener salvación, ser aceptado ante Dios como una persona justa, como una persona, gloria al Señor, de acuerdo a los parámetros de santidad de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en Gálatas 5:4, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando nosotros buscamos, al igual que los Gálatas, ser aceptados por hacer las obras de la ley, por los sacrificios, por lo bueno que yo sea, por lo bondadoso que yo sea, por lo generoso que yo sea, que claro que cuando nosotros venimos a Cristo hay un cambio, hay una transformación de nuestro corazón y nos volvemos sensibles a todas las situaciones de este mundo. Pero debemos saber que no es eso lo que salva, sino lo que salva es nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros depositamos la fe en nuestros ritos religiosos, en nuestros ritos místicos, cuando colocamos nuestra fe en la manera en que yo he visto, cuando colocamos nuestra fe en los parámetros de comportamiento social, en lo que las personas catalogan como una buena persona, como el ser una buena persona, eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva cuando nosotros colocamos en esas situaciones en nuestra fe, en eso creemos que es por eso que nosotros logramos la salvación. Nosotros nos separamos, dice la palabra, nos separamos, gloria al Señor, del propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, de la misma manera en que un esclavo no podía él mismo pagar el precio, dar el precio por la liberación, por su rescate, gloria al Señor, por su libertad, porque había sido despojado de todo, gloria al Señor. De esa misma manera nosotros, esclavos del pecado, no podemos por nuestros propios medios pagar el precio de nuestra libertad, de nuestra justificación ante Dios. Por eso en esta hora lo invitamos a que usted venga a Cristo. La palabra del Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y moraré en él. La invitación, esta enseñanza, estos mensajes cortos, no tienen otro propósito, sino el que usted se aperciba de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de aceptar a Cristo, de seguir a Cristo, de vivir para Cristo y de servir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio Camino, Verdad y Vida los invita, gloria al Señor. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos. Estamos ubicados en la calle 32, número 7E81 del barrio La Cumbre. Aquí, nuestro ministerio hace las reuniones los días domingos a las 9:30 de la mañana. Nuestro ministerio no tiene el propósito, su objetivo principal, su propósito principal no es el ganar
adeptos para una iglesia. El propósito principal nuestro es el de ganar personas, almas, para que hagan parte del ejército de Cristo. Un ejército en donde usted encontrará la disciplina de Dios, en donde usted será equipado, en donde usted será ejercitado en los caminos de la palabra del Evangelio, en donde usted recibirá los medios para servir y para vivir conforme a los planes, a los propósitos y conforme a lo que verdaderamente es la vida cristiana. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores, principados y huestes de maldad. Entonces, no se trata de que la persona sea miembro de una iglesia, sea una persona más que haga parte de un número, sino que sea un soldado de Cristo que esté dispuesto a dar la lucha, a combatir contra todas las acechanzas del enemigo. Lo invitamos para que usted, si ha sido tocado por esta palabra, usted venga a ser parte de este ministerio. Que Dios los bendiga.